Muy buenos días a todos. Eh, a nombre de PwC Chile les quiero dar la bienvenida al noveno seminario en línea PwC sobre temas laborales, que es un ciclo que estamos llevando a cabo a propósito del COVID-19. Es decir, lo estamos haciendo desde el 17 de marzo, desde el 17 de marzo y nuestra idea es continuar con esta actividad hasta que eh, los efectos más graves de la pandemia, o a lo menos en términos legislativos, legislativamente hablando, pasan. Mi nombre es Gabriel Halpern, soy abogado del área de servicios laborales de PwC y soy el que he estado haciendo a cargo de estas actividades desde un comienzo. Eh, Veo muchos nombres conocidos, muchas caras conocidas, así que sin duda es una buena señal en sentido de retroalimentación de lo que estamos haciendo en cuanto a que la actividad está logrando el impacto que nosotros teníamos presupuestado en un comienzo, que es, como mencionábamos, acercarnos a la comunidad en una época en que existe un fenómeno de hiperinformación que sin duda genera muchos problemas a la hora de interpretar la información y de tomar las decisiones más convenientes para todos los agentes del mercado de relaciones laborales. Esta desinformación puede llevar a decisiones que puedan perjudicar, en este sentido, a trabajadores o a la empresa o a todos. Entonces, es el compromiso exactamente, que es el propósito que nos designamos, que asumimos como PwC en esta pandemia, y es el rol que hemos decidido adoptar en estos tiempos tan complicados para todos. Y bueno, es así que ya llegamos a la novena edición y ya está planificada la 10ª para la próxima semana. Ojalá contar con participación y invitados que nos puedan ir ayudando, y si no, entre todos, tanto yo con las experiencias que voy recibiendo comparadas de distintas empresas y expertos y periodistas y abogados del espectro nacional, voy aprendiendo, voy estudiando. Obviamente son cosas que uno va desarrollando y va sacando nuevas conclusiones que por supuesto pueden ayudar, y también a partir de la propia retroalimentación que ustedes me proporcionan, que simplemente se trata de las preguntas que nos hacen, de los comentarios que hacemos, porque muchas veces después de estos seminarios en línea se generan momentos de conversación, momentos de colaboración, y sin duda eso también ayuda a que tengamos todos una posición un poquito más clara de las cosas que están haciendo, porque sin duda, si bien los esfuerzos legislativos pueden ser súper atractivos y pueden ser muy positivos, es inevitable que la interpretación de las normas sea un tema pendiente y que lleve a incerteza en algunos puntos. Y ese es todo el propósito de estas actividades. Así que, como siempre, pueden dejar sus consultas abajo de la ventana que ustedes me ven. Hay una mini ventana que dice questions, y ahí pueden dejar su pregunta. Desde luego nos vamos a intentar hacer cargo, si no es hoy, dentro a la brevedad, cumpliendo con nuestro propósito de mantenernos cerca de ustedes. Y bueno, muchas gracias por estar acá y bienvenidos a todos. Desde luego, como las actividades que estamos haciendo son publicitadas por correo electrónico, como mucho les llegará, pero también por redes sociales de PwC y las mías incluso también. Así que, sin más preámbulos, vamos a ingresar a la presentación misma. Vamos a hablar un poquito hoy del proyecto de ley corta, y decimos proyecto de ley porque esta aún no ha sido publicada. No sigue, si bien ya fue promulgada y ya falta que sea publicada por parte del Ejecutivo. Así que estamos ahí pendientes a ver qué ocurre, y desde luego existen muchas novedades que nosotros le decimos novedades, pero son temas que van saliendo y que sin duda, como esto se trata de una comunidad colaborativa, pueden ser de mucho interés para todos los participantes de acá, y que las compartimos con ustedes, por supuesto. En primer lugar, vamos a hablar muy brevemente de estos temas nuevos, temas que van saliendo. Luego vamos a repasar la Ley de Protección del Empleo, pero obviamente con un énfasis especial, muy especial, en estas modificaciones que está planteando el proyecto de ley corta. Y en ese sentido,
vamos a ver las modificaciones que está proponiendo para el pilar, como le decimos nosotros, como al asunto, al ítem de la suspensión del contrato de trabajo, y asimismo vamos a revisar el pacto de reducción de jornada. Y finalmente vamos a ver algunas preguntas también que nos han hecho llegar y hemos entendido que puede ser muy nutritivo, por decirlo de cierta manera, para todos los que participan de esta comunidad, en enterarse de ellas y ver qué reflexiones llevamos al respecto. Así las cosas, primero vamos a hablar de las novedades laborales, y en este sentido tenemos el caso de Ripley, que ha sido objeto de una demanda por vulneración de derechos fundamentales, y está siendo objeto de presiones para retractarse, que es algo que ha ocurrido con otras empresas de retail. Es un tema que está en desarrollo, es un tema que sin duda tiene una casuística especial, y que es muy complejo de entender sus orígenes, sus efectos y las formas en que esto puede proceder, sin perjuicio que la autoridad ya ha dado algunas luces sobre cómo tratar esta posibilidad del retracto, que si bien no estaba contemplada en la ley, se estaría reconociendo que es una posibilidad para las empresas. Lo vamos a ver en esta presentación, sin duda. Y obviamente otra gran noticia del día de hoy es la cuarentena del Gran Santiago, que comienza hoy. Siempre hemos hecho un repaso de las comunas que están en cuarentena, porque tiene un motivo evidente, que es que tiene un impacto directo en la suspensión de los contratos de trabajo, porque la cuarentena es una forma de suspensión por el acto de autoridad, el famoso acto de autoridad del artículo 1 de la Ley de Protección del Empleo. Entonces ya la región metropolitana va a entrar la gran parte de la región metropolitana va a estar en cuarentena, y del Gran Santiago todas las provincias, todas las comunas. Y además, y esto no está en la presentación porque me acaba de llegar, que es la situación del empleo en Chile, que es un documento que confeccionó el Ministerio del Trabajo. La situación de despido, y no está en la presentación, pero lo voy a decir acá y va a quedar grabado en el video también. Pero sobre las cartas de despido totales, para que se hagan una idea, en marzo 2019 hubo 217.463 cartas de despido. En abril 2019 hubo 213.670 cartas de despido. Y esto lo digo para comparar, porque tenemos en marzo 2020 tenemos 299.518 cartas de despido, es decir, algo más de 70.000 más que el mismo periodo del año anterior. Y en abril tenemos 238.000, ahí la diferencia es mucho menor. Tenemos una diferencia de 20.000 más, que es un 10% más. Y también hay otro dato interesante acá, es que en marzo, el mes antepasado, hubo casi 300.000 desvinculaciones. En abril hubo cerca de 238.000, es decir, bajó mucho la tendencia, porque generalmente, yo veo las estadísticas acá, el número de cartas de despido es estable en el tiempo. Por ejemplo, para que se hagan una idea de lo que quiero decir, mayo 2019, 190.000. Junio, 174.000. Julio, 190.000. Agosto, 174.000. Septiembre, 167.000. Entonces, siempre hay un rango ahí. Es como un espacio de desvinculaciones que es parte de la rotación típica del mercado de relaciones laborales. Y esto saltó en marzo a 299.000, que es el número más alto desde enero de 2019 al menos, que es desde donde está la medición, y en abril ya bajó a 238.000. Que es una diferencia importante. Hay más de 50.000 desvinculaciones de diferencia. Y las razones de esto pueden ser varias. A mí la que se me ocurre de partida es la entrada en vigencia de la Ley de Protección del Empleo. Se ve un efecto evidente, es la correlación entre la entrada en vigencia de la ley y la baja de la estadística dice mucho.
dice mucho. Y otro dato importante, en este documento está seccionado por regiones y también por rubro, por las actividades económicas. Y el rubro que más se ha visto impactado en porcentaje en la construcción, que pasó de 50.000 desvinculaciones en abril 2019 a 58.500 desvinculaciones en abril 2020. Es una variación del 16,4%. Y el que tuvo la variación más grande en porcentaje es el rubro de transporte y almacenamiento, que pasó de 6.500 a 9.900, es decir, una variación de 53%. Es una variación enorme. Y la causal más utilizada, y esto también es interesante por el efecto, por cómo se está encauzando el término del contrato de trabajo, las causales más utilizadas es vencimiento del plazo, y después va a necesidades de la empresa, y después va a conclusión del trabajo. Vencimiento de plazo sufrió una variación anual de un 31%, lo que es una diferencia sustancial. Es decir, queda en evidencia con esta estadística que los puestos de trabajo que más están resintiendo esta situación al momento, aparentemente sería el vencimiento del plazo, que además sufrió esta variación enorme y constituye el 35% del total de las cartas de término de contrato, lo que es bastante residual. Y le sigue muy de cerca las necesidades de la empresa, que constituyen el 27,7% de las cartas de desvinculación. Eso, otro dato interesante. Esos son, bueno, hay más datos interesantes. Sí, acá hay un dato interesantísimo. Según el dato que está acá, el total de trabajadores aprobados para que sean suspendidos su contrato de trabajo al 8 de mayo son 459.155 trabajadores. Y reducción de jornada 17.500, lo que es un número, es menos del 5% en diferencia con la suspensión. Ahí hay un tema seguramente con la forma en que se puede acceder a esta forma de protección del empleo. Y en total son 80.000 empresas las que se han acogido a este beneficio. Bueno, eso, en realidad tiene más datos esta información que me acaba de llegar, pero sin duda hay hartas conclusiones que tomar desde el punto de vista técnico, por supuesto, con la estadística en mano, ¿cierto? Que tiene que ver con, lo que más me llama la atención, bueno, es el alto número de trabajadores adscritos a esta ley, que bueno, en realidad no sorprende, pero ver el número sin duda es impactante. Y el número y sobre las cartas de desvinculación, que también era un dato interesante, le quería compartir con ustedes. Y ahora, y esto además se publicó por parte de la Superintendencia de Pensiones, y esto tiene que ver con el número, porque lo que yo acabo de comentarles es del Ministerio del Trabajo, esto es de la Superintendencia, y muestra un poco el número de total de solicitudes, que hubo un número que ya venía liberándose por parte en prensa y en otros medios, que finalmente, como ya se los comenté sumaramente, la idea no es repetir, pero bueno, ahí pueden ver que el número se condice, por supuesto, entre lo que menciona la Superintendencia de Pensiones y lo que nos comentaba el Ministerio del Trabajo, que el total de trabajadores que están sujetos a la suspensión son los 459.000, y la diferencia con esta gráfica es que están diseccionados por el tamaño de la empresa. Y acá están seccionados por el tipo de contrato de trabajo y el fondo de dónde están siendo financiados. Que también es interesante, que ahí se ve que la cuenta individual
versus la cuenta colectiva de cesantía están a medias más o menos con el pacto, y está un poquito más al alza cuando hablamos de un acto de autoridad. Un dato que habrá que darle una vuelta para ver cómo se interpreta, sin duda. Y ahora, bueno, entrando un poquito más de lleno en lo que veníamos, que es el título de esta canción, como se diría, que es la ley corta. Vamos a hablar primero, por supuesto, de la ley de protección del empleo, de sus efectos en la ley de protección del empleo. Cuando la ley corta se entra a modificar, en primer lugar, no hace muchas modificaciones de la suspensión por el acto de autoridad. El grueso de sus modificaciones se centra en las suspensiones por pacto, por un hecho bilateral, un acuerdo entre las partes por suspender el contrato de trabajo. Así que la definición de suspensión por acto de autoridad, que en resumidas cuentas es toda resolución administrativa o del gobierno o de cualquier autoridad que impida, prohíba o paralice la actividad de una empresa en un territorio. Eso es en regla general, por supuesto, porque, como hemos mencionado, siempre hay excepciones, ¿cierto? Y las excepciones son aquellos que puedan continuar prestando servicios y así lo pacten. Otra excepción son los trabajadores que estén haciendo uso de licencia médica, que es lo que que técnicamente se le conoce como el subsidio por incapacidad laboral, y aquellas empresas que prestan servicios de utilidad pública o necesidad básica. En los cargos que son esenciales para este tipo de negocios no se van a poder suspender. Ahora, la ley corta aclara que los trabajadores que serían, entre comillas, no esenciales para estas empresas podrían ser objeto de la suspensión. Pero eso está en la ley corta, que sigue siendo un proyecto de ley. ¿Quiénes son los beneficiarios? Son los trabajadores afiliados al seguro de cesantía, que la ley corta, el proyecto de ley corta pretende que se incluya a los trabajadores de casa particular, y tiene la aplicación retroactiva, que esto ya es un efecto que se ha ido disolviendo con el tiempo, porque tenía una aplicación más intensa al comienzo de la ley, porque como el estado de catástrofe fue declarado el 18 de marzo y esta ley fue publicada el 6 de abril, hubo un periodo ahí de algo más de 2 semanas en que hubo gente con el contrato de trabajo suspendido y que no recibirían la AFC. Entonces esta ley, cuando fue publicada en su origen, incluía a este grupo de gente. Esto no se ve modificado en el proyecto de ley y no tiene mayor impacto. Ahora bien, sobre la suspensión bilateral, que es donde hay muchas más modificaciones y hay muchas cosas de las que hablar acá. En primer lugar, y un gran cambio que se ha visto es porque la ley original, y le digo ley original porque es la que está actualmente vigente en realidad, dice que el requisito para que una empresa pueda pactar la suspensión con su trabajador es que la actividad de la empresa esté afectada total o parcialmente. Ese es el requisito. Y ahora, la ley corta agregó un criterio objetivo para esta afectación, y dice que es cuando en el mes anterior al pacto sus ingresos por ventas netas de IVA disminuyen en un 20% respecto del mismo mes anterior. Es decir, que si se va a suspender en abril, cuando se publique la ley, luego de publicada la ley, entonces si se publica la ley en mayo, si se va a suspender en junio, va a haber que el periodo de mayo, que es el mes anterior, tiene que ver ventas netas del IVA por un 20% menos que el año anterior. El mismo periodo, o sea, mayo del 2019. Y es importante destacar en este respecto, que es algo que ya he conversado con un par de personas, de que esta norma nueva del proyecto de ley dice que se presumirá que la empresa está afectada cuando concurra este requisito del 20%. Y cuando uno dice que se presumirá, uno interpreta inmediatamente que es una forma de probar la afectación. Las presunciones es una forma de acreditar la afectación, de acreditar algo. Y esto aplica para temas judiciales o para temas extrajudiciales. El tema es que una presunción no es una forma exclusiva de probar algo, porque distinto sería si la fórmula fuese: se entenderá afectada a la empresa
cuando tengo un ingreso por ventas netas de IVA, bla, bla, bla. Pero acá dice, se presumirá. Entonces, si alguien me pregunta, Gabriel, ¿podemos entender que en la empresa tanto está afectada por la pandemia porque finalmente está teniendo, sus clientes se están yendo y les están cerrando contratos, pero le están cerrando contratos ahora, pero el mes anterior tuvo ingresos importantes, entonces no cumpliría con el requisito? Y diría, mira, en realidad ahí podría ser porque si se están cerrando contratos y es previsible objetivamente con estadística, no es algo sugerente, subjetivo a la empresa, de que está siendo afectada actualmente porque está perdiendo contratos, sin duda es una forma de probar su afectación. No hay que esperar el mes completo en que tenga la pérdida para, o la baja en los ingresos para entender que está afectada. Así lo hemos interpretado, lo estamos interpretando nosotros. Esta presunción es una forma de acreditar la afectación y, por supuesto, no es la única. Lo que sí hay que tener cuidado es que el 20% acá te fija un estándar, al menos. Como que, eh, sin duda, si esto llega a judicializarse o llega a escalar el problema de alguna manera, no me caben dudas de que es una posibilidad cierta de que la autoridad que revise esto exija estándares de afectación de alrededor de un 20%. Entonces, como que no, ya no está la afectación porque se perdió poco. Tiene que ser algo, por más que no sea el ingreso, puede ser pérdida de contratos, como estaba diciendo yo antes, u otras cosas, pero que al ser cuantificados tienen que poder ser evaluables en un 20%. Ese es el criterio que estamos utilizando por ahora. Y insisto que este es el proyecto de ley corta y que falta, por supuesto, que sea publicado, y asimismo falta también falta el dictamen y falta una opinión judicial probablemente posteriormente. Pero el ejercicio por ahora nos parece que no es una opción riesgosa interpretarlo de esta manera por las palabras que está utilizando este proyecto. Bueno, ahora, bueno, esto es algo que siempre existió en realidad, pero ahora la ley incluyó expresamente la facultad para el trabajador o la organización sindical de denunciar a la ADT que no se han cumplido los requisitos de afectación por parte de la empresa. Entonces, ahora, siempre estuvo, ahora está en la ley, prácticamente no tiene ni un efecto, o sea, teóricamente no tiene un efecto. Vamos a ver si afecta en la práctica la conflictividad al interior de las empresas. No manejo la estadística en este momento. Conozco lo que sale en prensa, que es bastante tumultuoso, pero finalmente va a ser así. O sea, una empresa que, por ejemplo, al mes anterior que quiere suspender, no tuvo un problema de ingresos, pero está viendo ahora, previendo, o sea, está viendo que se viene un problema que si no lo ataja con anticipación va a tener un problema grave de caja, lo que puede generar consecuencias desastrosas para una organización. Puede apelar a la suspensión y es posible que los trabajadores reclamen y esto escale a la DT y diga, bueno, servicio, explíqueme los ingresos de esta empresa, y se arme un conflicto ahí. Y que puede llegar a tribunal. Y la empresa, como venía diciendo antes, podría apelar a que... perdón, podría apelar a que está totalmente afectada, simplemente que la forma de probarlo no es la presunción que está imponiendo el proyecto de ley. Bueno, el plazo de vigencia de esta ley no se ha modificado, que son los 6 meses, es decir, que esta ley de suspensión va a durar hasta el 5 de octubre por ahora, y lo que viene a modificar la ley es que ahora se permite que el pacto entre en vigencia el día siguiente. Y esto es interesante, porque si bien en un comienzo se entendía que era obvio que podía operar en el mismo momento porque hay un tema de urgencia evidente, no es ningún secreto que han habido problemas con la entrega de dinero de parte de la AFC, que se ha ido corrigiendo con el tiempo, sin duda, pero he escuchado teorías que dicen que los problemas que han habido en el monto de los giros tiene que ver con que se celebró un pacto y como no puede producir efectos porque tenía que ser, según la ley original, el primer día del mes siguiente,
se pudo haber interpretado que no le correspondía el beneficio. Ahora, ¿qué pasa con esta norma? Es que es retroactiva. Entonces, si el problema efectivamente fue ese, esto lo viene a solucionar y debería solucionarse hacia atrás también. Teóricamente me queda claro, vamos a ver, por supuesto, estoy muy cerca de la gente que tiene la operatividad de estos temas y que se complica mucho. Bueno, lo que no cambió es que si hay un acto de autoridad no se puede suspender, y si hay una suspensión y hay un acto de autoridad no hay problema. No, no se puede pactar mientras haya una cuarentena, por ejemplo, pero si alguien viene suspendido y se decreta una cuarentena, no se va a generar ningún problema tampoco. Y por supuesto, el gran protagonista es la AFC, que tiene un protagonismo yo creo que inédito para nuestra historia como institución, y que sin duda ha enfrentado una serie de desafíos muy complejos, como implementar soluciones totalmente novedosas con una situación abrumadora en términos de volumen y de urgencia, y que ha presentado sin duda, y como es esperable, complicaciones en su implementación, pero que se han ido mejorando afortunadamente con el transcurrir del tiempo. Entonces, ley corta, afectación de la actividad 20%, la disminución de ingresos por ventas netas de IVA en este porcentaje. Como comenté, había un matiz acá de la palabra presume. Bien interesante. Como comenté, ya el trabajador va a poder denunciar, y finalmente se va a permitir la ejecución diferida, que son los grandes cambios que nos está introduciendo este proyecto de ley corta a propósito de estas suspensiones bilaterales. Bueno, algunos requisitos que yo creo que ya no vale la pena ahondar mucho en ellos, pero el requisito de las cotizaciones se va a mantener si es que se publica esta ley, en el sentido que se requieren 3 cotizaciones continuas o 6, pero además, o 2, pero estas 2 tienen que tener además 2, 6 en el último año. O sea, son 3 o 2. Y si son 2, tienen que tener 6 en el último año además. ¿Cómo se calcula el beneficio? Se mantiene, que es el promedio de las remuneraciones imponibles de vengadas en los últimos 3 meses. Y acá se agrega un trámite más para la AFC, que es que tiene que consultar con la Superintendencia de Seguridad Social, que es la SUCESO. ¿Sí? Los trabajadores que están en la nómina, que ingresan las empresas, cumplen con los requisitos para recibir los beneficios. Y bueno, ¿cómo se financia el beneficio? Primero de la cuenta individual de los trabajadores y luego del Fondo de Cesantía Solidario. Entonces, novedades de la ley que incluye la ley corta en este capítulo es la consulta a la SUCESO. Está mal escrito, de SUCESO es con S, porque es Superintendencia de Seguridad Social. Pero debe informar sobre los trabajadores que obtienen los beneficios de la ley, la SUCESO misma, y lo demás se mantiene. Los efectos de la suspensión del contrato de trabajo. Acá también hay novedades, y las vamos a revisar. Esto no es ninguna novedad, que primeramente se suspenden las principales obligaciones que impone el contrato de trabajo a ambas partes, que por un lado es prestar servicios y por la otra es pagar remuneraciones por parte del empleador. La suspensión es temporal, y si es por obra de un acto de autoridad es de pleno derecho, que es lo que nosotros conocemos como automáticamente. Y si es por pacto, se produce efecto desde que el pacto entre en rigor, que ahora con el proyecto de ley corta puede ser inmediatamente. Acá hay una innovación respecto de la ley de protección del empleo, que es la actualmente vigente, que es que, en primer lugar, la ley actual permite que las cotizaciones de seguridad social se paguen en 12 cuotas, es decir, que se prorrogue su pago hasta un año, pero hay que declararlas igual, así que tener cuidado con eso, porque eso podría generar multas e infracciones. Sin embargo, la ley original
decía que las cotizaciones debían pagarse en un 50%, que es lo que rige hasta hoy. Y la ley corta incluye una innovación a este respecto, que es que tiene que ver con que primero señala que se tiene que pagar según el 100% de la remuneración original del trabajador las cotizaciones de salud, cesantía y la ley sana. Y dice que es de forma retroactiva también, el artículo transitorio de la ley. Ahora, respecto la cotización de AFP, comisión de AFP y el seguro de invalidez y sobrevivencia, la ley dice que se va a pagar en un 100%, pero considerada sobre el, el monto, el beneficio de la FP que está recibiendo el trabajador. Hay un matiz bien interesante, porque el fondo que reciben los trabajadores por producto de esta ley es decreciente. Entonces, hay que tener un ojo con esto. Y una pregunta que se está surgiendo bastante es: ¿qué hacen las empresas? Bueno, el plazo ya pasó para pagar las cotizaciones de abril, venció antes de ayer. Ahora, seguramente hay empresas, hay gente en este seminario que quizás todavía las tiene que pagar. ¿Qué hacer? Si pagar sobre el 50 o sobre el 100. Y la otra definición que falta es si pagar las cotizaciones obligatorias o pagar todas las cotizaciones que son de carga del trabajador, como por ejemplo algún plan de salud más caro o una APB. Bueno, nosotros tenemos nuestra opinión de que la venimos sosteniendo desde un comienzo, que es que las cotizaciones que debe pagar el empleador son solamente las obligatorias, y la opinión que hemos tenido respecto de qué hacer con esta situación es atenerse al plazo, es pagar lo que exige la ley hoy, que la ley hoy exige el 50%, y si finalmente entran en vigencia esta ley, se publica esta ley corta y se sube a un 100% con los matices que ya mencioné, como hay un plazo para pagar esto de 24 cuotas, si bien te vas a generar deuda como empresa, como organización de cotizaciones, la vas a poder solucionar a futuro sin que te cobren intereses y multas porque estás dentro del plazo. Entonces, ese es el consejo. Finalmente, hacer ojos ciegos, no ver este proyecto de ley corta, actuar conforme a la ley que está vigente, y si se genera deuda porque se publica esta ley, porque este artículo de las cotizaciones es retroactivo, solventar en lo futuro. No va a haber un problema. Entonces, principales novedades que se incluyen respecto de este tema es el pago de las cotizaciones en 24 cuotas y que se calcula sobre el 100% de la remuneración con los matices que ya comenté, y que el suceso debe informar de los trabajadores que deben obtener este beneficio. Ahora, hay otra modificación importante que es, y acá también hay una discrepancia en la forma de interpretar esto, porque en la ley actual que sigue vigente, mientras el contrato de trabajo está suspendido, solamente se puede poner término de contrato de trabajo por necesidades de la empresa. ¿Qué hace el proyecto de ley? Es que incluye una coma posteriormente a este enunciado que señala que respecto a los trabajadores no afectos a esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 159, número 1 al 5 del Código del Trabajo. Entonces, esto es sumamente complejo, porque si uno lee esto de cierta forma, uno podría interpretar, uno no sería loco interpretar de que el contrato de trabajo puede terminarse por un 1 solamente, o sea, un 1 es necesidad de la empresa y desabuso por escrito, solamente en los casos de trabajadores que no están afectos a esta ley. Entonces ahí, si interpretamos que se puede desvincular por necesidades de la empresa solamente a trabajadores que no están adscritos a esta ley, sería muy curioso el planteamiento, porque finalmente lo que estaría diciendo, estaría modificando otras normas de la ley, porque hay un artículo, como ya sabemos, que dice que no se puede desvincular por fuerza mayor a causa del COVID hasta octubre. Y esta norma, con esta modificación, lo que haría sería modificar eso en el sentido de restringirla aún más, de que hasta octubre solamente se puede desvincular por necesidades de la empresa. Eso es lo que se lee de la forma en que está quedando el proyecto.
Entonces, uno podría interpretar que esta primera parte está diciendo que solamente se puede desvincular por necesidades de la empresa y desahucio en los casos que no están adscritos a esta ley. Ahora también incluye una coma adicional que dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 159, número 1 al 5. Y el 159, número 1 al 5, son las causales de término del contrato de trabajo, que son mutuo acuerdo, renuncia, fallecimiento del trabajador, término del plazo y término de la obra, que son las objetivas. Entonces, hay un problema en la ley actualmente vigente, que es que qué ocurre si tengo trabajadores suspendidos y les vence el plazo durante el periodo de suspensión. Había un problema interpretativo, que en nuestra opinión era que el contrato terminaba igual, porque el plazo se cumplía, sin perjuicio de que, como el contrato estaba suspendido, los efectos de este término se producen una vez que se levantaba esta suspensión. Esa era la visión conservadora que nosotros teníamos. Con esta ley corta eso cambiaría, porque ahora indubitadamente sería posible ponerle término al contrato de trabajo, que el contrato de trabajo termine por vencimiento del plazo o término de la obra. Eso va a quedar bastante claro con este artículo. Lo que no queda totalmente claro es si se excluyó la posibilidad de desvincular a los trabajadores mientras están suspendidos. Y eso es una posibilidad, y además no queda claro si se están limitando todas las causales de término de contrato a necesidades de la empresa hasta octubre. Mi opinión, porque para esto necesitamos primero esperar a que la ley sea publicada, a ver si este texto no es modificado o de alguna manera corregido, porque finalmente acá hay un tema de redacción que sin duda es complicado y que ha levantado dudas que me han llegado. Yo creo que el espíritu de la norma no ha cambiado en el sentido, porque ¿cuál era el objeto de esta norma? Es que si está suspendido un trabajador, solamente se le termina el contrato por necesidades de la empresa, y eso es una garantía para los trabajadores de cierta manera, porque garantiza el pago de las indemnizaciones legales. Las demás causales no garantizan, no conllevan el pago de indemnizaciones legales. Entonces, lo que finalmente venía a decir esta ley es como, señor empleador, si usted tiene sus trabajadores suspendidos, solamente los puede vincular si le va a pagar todo lo que corresponda por ley. Para mí ese es el espíritu de la ley en este momento, que era una garantía para todos los actores. Y esta forma de interpretar esto, en el sentido de que esta nueva norma vendría a limitar esta disposición anterior, me parece que no camina. Yo creo que acá finalmente hay un tema retórico, pero no se afectaría la posibilidad de poner término a los contratos de trabajo por necesidades de la empresa. Y esto porque, primero, el espíritu de la ley no es ese, y además tenemos que recordar que en Chile prima el principio de estabilidad relativa del empleo, y limitar esta causal de desvinculación sería devenir en una estabilidad absoluta del empleo, que es un principio que no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico laboral. Eso fue un poquito técnico, pero finalmente yo creo que entiendo que hay un error acá, o sea, no un error, hay un problema interpretativo acá, pero yo creo que no se va a terminar por limitar la desvinculación por necesidades de la empresa. Yo creo que sigue siendo seguro hacerlo, particularmente ahora porque la ley lo permite expresamente, y lo que va a terminar ocurriendo es que se va a poder poner término al contrato de trabajo por necesidades de la empresa, desahucio por escrito, y además por fallecimiento del trabajador, vencimiento de plazo, término de la obra, mutuo acuerdo y renuncia. Como pueden ver, es una agregación a la ley, que acá la resumimos como empleador solo puede poner término de contrato de trabajo por artículo 161 a trabajadores no afectos a la ley. Y esto es bastante complicado, como queda en evidencia con los comentarios que les acabo de compartir. Y esas son unas interpretaciones posibles, ¿cierto? Que podría ser que no se pueda poner término del contrato de trabajo a los trabajadores afectos a la ley 21.227. Bien. Otros efectos de la suspensión del contrato de trabajo. Esto, en nuestra opinión, ya está reconocido en la ley original, que es la que está produciendo efectos en este momento.
pero ahora se agregó una mención expresa que dice que no se podrán acoger a los beneficios de la ley los trabajadores cuyos servicios sean necesarios para aquellas actividades excluidas de la paralización por parte de la autoridad. Entonces, ¿qué significa esto? Hay empresas que no ven suspendidos sus contratos de trabajo de forma automática por el acto de autoridad, que son las empresas que ya el Ministerio de Hacienda nos dijo cuáles eran, que son las de seguridad, las de abastecimiento, las de telecomunicaciones, las de energía, las de agua, las que proveen servicios básicos para la población en general. Y acá lo que está haciendo el proyecto de ley corta es que hace una disquisición, hace una separación entre los trabajadores que son fundamentales para estas empresas y los que cumplen roles que no son fundamentales para la empresa. Los que no son fundamentales para la empresa, los que no son necesarios, como dice este proyecto de ley, podrían ser objeto de suspensión igual. Esto es una aclaración que aclara un tema que era importante. Otro tema, otra innovación sustancial, sensible que incluye este proyecto de ley corta es que una pregunta que nos llegó un montón cuando hablábamos de la ley corta, que era ¿qué pasa con las pensiones de alimentos? ¿Qué pasa con los trabajadores los y las trabajadoras que la empresa debe retener un porcentaje de su remuneración para pagar los alimentos que deuda? Y en un principio, como no había remuneración, porque está suspendido el contrato, no había cómo cumplir con la obligación. Entonces, finalmente, la solución al día de hoy, en nuestra opinión, sigue siendo oficiar a las instituciones que están involucradas, que puede ser el juzgado de familia, por ejemplo, diciendo, estimado señor juez o señora jueza, lamento informarlo de que no, como el contrato está suspendido, no hay remuneraciones que retener y por tanto no hay cómo cumplir con la obligación que nos impuso el tribunal. Ahora esto cambió. ¿En qué sentido? En que al momento de ingresar la planilla a la AFC, según la ley corta, va a tener que indicarse también los trabajadores que tienen obligaciones como alimentantes. ¿Y qué va a hacer la AFC? Va a agarrar el porcentaje del subsidio que entrega el trabajador y se lo va a entregar al empleador para que el empleador cumpla con su obligación como agente retenedor de los alimentos. Y esto tiene un tope hasta el 50% del subsidio que recibe el trabajador. Esto es una innovación importantísima. Otra innovación importantísima que propone este proyecto de ley es que no se va a poder suspender a trabajadoras con fuero maternal. Y vamos a hablar de la prospectividad y la retroactividad de las normas al final, que están en las preguntas. Y por último se agregó una norma expresa de que a trabajadores que se ven terminado su contrato de trabajo, mientras dura una suspensión, su última remuneración debe calcularse por la remuneración previa a la suspensión. Y es una norma como esta la que me aclara el sentido de las desvinculaciones, la innovación la controvertida innovación respecto a las desvinculaciones, porque si bien uno podría interpretar, como mencionábamos, que se estaría restringiendo la posibilidad de desvincular por necesidad de la empresa, el principio de estabilidad relativa del empleo, más el objetivo de la ley, más otras normas dentro de la ley, como esta de la que estoy hablando ahora, nos dice que no tiene sentido interpretar que se está excluyendo la posibilidad de terminar contratos de trabajo. Ahora hay un capítulo aparte que es fundamental y tiene que ver con las sociedades anónimas y las suspensiones. Acá hay agregaciones que son por parte del proyecto de ley corta que son sensibles, por decirlo de cierta manera. En primer lugar, señala que las sociedades anónimas que sean parte de un grupo empresarial que se acoja a esta ley no podrá repartir dividendos a sus accionistas durante el ejercicio comercial en que las empresas o una de las entidades del grupo empresarial tengan contratos de trabajo suspendidos ante la AFC. Tema que ha sido discutido ampliamente en prensa. Entonces vamos a conversar de esto con un bisturí, como se dice. Lo primero, tenemos una sociedad anónima no va a poder distribuir dividendos. La sociedad anónima no va a poder distribuir dividendos si se acoge a la ley
de protección del empleo. O además, si alguna empresa del grupo al que pertenece lo hace. Entonces tenemos que la sociedad anónima no va a poder distribuir si tanto ella o alguna otra empresa de su grupo empresarial se acoge a la ley de protección del empleo. Y tiene un efecto temporal, que es que dura todo el año comercial en que tenga trabajadores suspendidos. Y acá hay una discusión en la que me he vuelto personalmente involucrado sobre el efecto retroactivo que se le podría reconocer a esta norma. ¿Ya? Hay una opinión que dice que afecta para todo el año comercial, o sea, que interpretaría de que la limitación es del momento que se publica de la ley hacia adelante. Eso no hay discusión porque la ley no es retroactiva, no hay una norma que señale que este artículo es retroactivo. Sin embargo, hay una discusión sobre a quiénes afecta. ¿Afecta a los que venían con suspensión o afecta a los que suspenden desde ese momento en adelante? Entonces hay gente que interpreta que la irretroactividad se cumple diciendo que la sanción es desde el momento que se publica en adelante. Pero no ven problema con que se sancione con esa limitación a personas que venían con suspensiones de antes. Yo tengo una opinión distinta, yo creo que la retroactividad tiene que ser más estricta y retroactividad tiene que ser más estricta, en el sentido de que no puedes sancionar a gente con una conducta que pactó algo en un momento en que no había sanción. No puedes innovar en su situación jurídica porque ya lo pactó, ya tiene una certeza sobre esa norma. Entonces, una norma posterior no debería cambiar el estatuto jurídico de este pacto anterior. Por lo tanto, para mí, en nuestra opinión, es que todas las personas que pacten suspensiones desde la publicación de la ley deberían verse impedidos de repartir dividendos en lo que resta del año. Ahora, es posible, porque falta que se publique, falta que el dictamen, que se interprete que cualquier empresa, independientemente del momento en que pactó la suspensión, no va a poder distribuir dividendos desde el momento en que se publique la ley en adelante. Y bueno, y quizá haya una interpretación que diga que va a haber problemas con las distribuciones que ya se hicieron. Pero eso yo la dificulto más. O sea, yo ya les dije mi hipótesis, pero falta la última palabra, ¿no? Y sobre suspensiones también hay otra norma fundamental, que es que dice que los directores de las sociedades anónimas abiertas, donde se afecta a todos o a la mayoría de los trabajadores, no podrán percibir honorario o dieta alguna por el ejercicio de dicho cargo superior a los porcentajes correspondientes al seguro de cesantía durante el periodo de suspensión. Vamos al bisturí. Directores de sociedades anónimas abiertas que tengan el 50% más uno o más de trabajadores suspendidos deben rebajar su dieta en la misma proporción que la AFC. Entonces, si es que al momento que se publica esta ley, el primer mes va a tener que recibir el 70% de su dieta, el siguiente mes el 55% y así. Y este efecto se va a ver dejado sin efecto en el momento en que en el periodo tengan el 50% o menos de trabajadores con suspensión. Esto es interesante porque hay sociedades que tienen todo lo que he dicho, porque hay que ver bien los conceptos de grupo empresarial para efectos de la imposibilidad de distribuir dividendos, hay que ver bien los conceptos de y los conceptos de respecto a los directores, porque hay veces que las dietas están pactadas anualmente, en qué momento y en qué proporción se tienen que ir rebajando, porque qué pasa si hay trabajadores que están en este momento en su primer, o sea, si esta ley se publica ahora en mayo, la dieta que le corresponda en junio, van a haber trabajadores que tengan en su primer giro, o sea, 70%, y otros trabajadores que van a estar en 55%, e incluso van a haber trabajadores con 45%. Entonces, ¿en qué número tiene que fijarse la dieta de los directores? Ahí hay otra duda. Ahí hay otra duda. Bueno, que hay que analizarla con más profundidad.
Y acá viene un tema que sin duda es protagonista, que es que se ha ventilado en prensa de que se está estudiando la posibilidad de que se vete el proyecto de ley. Y esto ya fue hace un par de días. Y respecto a este tema ha habido un silencio que yo lo he calificado como un silencio extraño, porque no se ha dicho nada. No se ha dicho nada. Solamente hoy, vuelvo a prensa del día de hoy, se mencionó en un medio de prensa de que bueno, más de uno, yo lo vi en uno principalmente, que es plan del Ejecutivo ahora ingresar nuevas medidas para proteger el empleo. Y no dan más detalles, pero aparentemente se van a modificar esta situación, o sea, o se le va a inyectar más dinero, o quizás se cambien los porcentajes de la FP, me puedo imaginar yo, o algo por el estilo. Entonces, si se habla de veto y se está hablando de que van a haber modificaciones o nuevos incentivos, finalmente vamos a ver en qué queda esto. Finalmente vamos a ver si empuja un veto que incluya nuevas medidas o si se publica esta ley corta o como se hizo un columnista en un medio, se va a empujar una nueva ley corta. Vamos a ver qué va a pasar. Entonces, finalmente, respecto a este veto, hay que decir que la ley corta en este momento está lista para ser publicada, pero no ha sido publicada. Según la prensa, se podría vetar el tema del ingreso familiar y otro, vetar el tema de la distribución de las utilidades, que es lo que hablábamos de las sociedades que son anónimas, que no pueden distribuir si ellas o las empresas del grupo empresarial al que pertenecen tienen contratos de trabajo suspendidos por efecto de esta ley. Y también se ha hablado en prensa de que de la forma en que podría distribuirse dividendos, si se va a aplicar alguna otra fórmula o si se va a diferir el pago o si se va a poner un tope legal de distribución de utilidades. Y bueno, como mencionaba, también se ha estudiado, o no se ha estudiado, se ha mencionado en prensa que existe la posibilidad de que se ventile una ley corta nueva, o sea, se tramite una ley corta nueva. Entonces, en realidad, es una historia en desarrollo. Es importante tener claridad sobre lo que ya les hemos comentado, de todas las modificaciones, porque sin duda son un estándar que posiblemente vamos a ver replicado en las iniciativas legales que pueden venir. El tiempo estamos muy ajustados, así que ahora voy a avanzar un poquito más rápido. O sea, no voy a hablar de todo lo que muestran las slides para llegar al punto de las preguntas, para intentar abarcar la mayor cantidad posible. Entonces, sobre la reducción de jornada, también hay algunas innovaciones. Se sigue manteniendo que sea un pacto que dura mínimo un mes, máximo 5 o 7 plazos indefinidos y 3 7 plazos fijos. El empleador tiene que pagar la remuneración proporcional a la reducción. Si se rebaja un 50%, debe pagar un 50% de la remuneración. Y el cargo, el complemento, perdón, que recibe el trabajador es de cargo del fondo de cesantía. El complemento se calcula a la mitad de lo que se descontó. Entonces, si se descuenta un 50%, el complemento tiene un tope, o sea, corresponde a un 25% porque es la mitad del descuento y tiene un tope de 225.000 pesos. También acá está la primera gran innovación, es que se permite la ejecución inmediata del pacto, que era un tema que estaba pendiente, y además se permite también, tal y como con la suspensión, la ejecución diferida, pero con tope del primer mes del día siguiente. Es decir, no se puede pactar una suspensión hoy para que entre en efecto el 5 de junio. Si se pacta hoy, el límite para entrar en vigencia de este pacto es el 1 de junio. Los reemplazos siguen siendo tal y cual, no se han modificado en que si se quiere reemplazar a algún trabajador o se necesita un nuevo rol para cubrir una posición nueva, se le debe ofrecer esta posición a trabajadores que tienen la jornada reducida, y esto es fundamental porque no se vayan a meter en juicios que son evitables. Y por último, tal y como con la suspensión, la consulta a los sindicatos se mantiene y se mantiene como una consulta no vinculante, en sentido de que si no se responde o la respuesta es negativa, no obliga a la empresa.
a la organización. Requisitos de procedencia, acá hay algunas innovaciones, que es una pequeña innovación. Primero se mantiene la principal causal para optar a esta reducción, que es que declaran un 20% menos de ventas en los últimos 3 meses comparado con los mismos 3 meses del año anterior, o que estén en un procedimiento de reorganización, que según la ley concursal, que es la nueva ley de quiebras, o que estén en un proceso de asesoría económica. Otra alternativa es que son las empresas que están exceptuadas de la suspensión por acto de autoridad porque prestan servicios de utilidad pública o que atienden necesidades básicas de la población y que deben seguir prestando sus servicios. Esas empresas pueden ser objeto de reducción de jornada si se trata de proteger la vida de los trabajadores o mantener la viabilidad de la empresa. Y acá hay una innovación porque como el requisito 1 de esta diapositiva dice que contribuyentes de IVA, las empresas que se ubican en zona franca, como no cotizan, o sea, como no tributan con IVA, no declaran IVA, estarían exceptuados de esta norma. Entonces se incluyó un artículo adicional que mencionó a la Isla Pascua o al archipiélago Juan Fernández, que con un requisito similar al número 1, pero un poquito más laxo, porque exige 2 meses y exige una reducción de venta del mismo 20%, pero solamente en 2 meses. Y por último, la ley con respecto a las cotizaciones de los trabajadores se mantuvo igual, que es exigir las últimas 3 con el mismo empleador, adicionalmente 10 en los últimos 2 años con cualquier empleador, o 5 si es que el contrato es por obra o faena. 10 se exige si el contrato es indefinido. Otros aspectos importantes, en la remuneración no se cambió, es lo que les comentaba, que es de cargo del empleador en la proporción que se redujo y que debe pagar seguridad social e impuestos por este monto, el nuevo monto de remuneración. Y acá hay una innovación importante, que tiene que ver con el término de contrato de trabajo por necesidades de la empresa de un trabajador que está con la jornada reducida. Entonces, cuando uno desvincula a un trabajador por necesidades de la empresa por aplicación del artículo 13 de la ley 19.728, que es la ley de la AFC, la empresa puede recuperar lo que aportó a la cuenta individual del trabajador por medio de descontarlo de la indemnización por año de servicio. Esto es un ejercicio bastante común, independiente que algunos tribunales tengan opiniones disímiles sobre la interpretación de este artículo y sobre la procedencia de este descuento. La norma dice eso. Y acá está la innovación. Si el trabajador ha recibido giros desde su cuenta individual de la administradora de fondos de cesantía, ese monto que recibió de la AFC no puede ser descontado por el empleador. Entonces, si el trabajador recibió 500.000 pesos de la AFC y el empleador en origen podría recuperar su aporte a la AFC del trabajador por 1.000.000 de pesos, ese 1.000.000 de pesos no lo puede descontar del finiquito del trabajador. Solamente puede descontar, en virtud de este proyecto de ley corta, 500.000 pesos. ¿Por qué? Porque se le descontó lo que el trabajador ya rescató. Entonces, nuevamente destacar de que esto es un proyecto de ley todavía y que falta el dictamen. Además, la imputación va a verse afectada si es que el trabajador recibe giros de parte de la AFC. Y además, otra cosa que hay que mencionar es que esta norma está agregada en el capítulo de la reducción de jornada. Entonces, también podemos interpretar de que esta normativa de la inimputabilidad, el descuento a la imputación que hace el empleador a su aporte de la AFC del trabajador, solamente corre o produce efectos respecto de aquellos trabajadores que tienen su jornada de trabajo reducida y no suspendida. Es otra pregunta que se ha ventilado bastante. Bueno, acá hay otra modificación importante que es similar a la de las suspensiones, que es que el plazo para enterar las cotizaciones se aumenta a 24 meses
Entonces, acá también opera lo que hablamos anteriormente, que si se genera deuda actualmente, lo más importante es que se declare el monto que le corresponde al trabajador, y el hecho de no pagarla no va a generar multas ni otros problemas, porque ahora hay un plazo de 24 meses para pagarla, pero tiene que ser declarada. Si no se declara, si no aparece en la liquidación de remuneraciones, ahí nos pueden sacar una multa o se puede reclamar. Y bueno, el límite del complemento se mantiene, pero acá, tal y como ocurre con la suspensión, se agregó un artículo especial que dice que el complemento que recibe el trabajador es embargable para efectos de alimentos. Y en este mismo sentido, los empleadores también deben informar en esta planilla de PC qué trabajadores tienen obligaciones como alimentantes, para efectos de que la FC desvíe este monto que corresponde hacia la empresa, para que la empresa pueda cumplir con su obligación como ente gestionador del pago de este alimento. Y acá otro comentario interesante, porque muchas veces hablamos que hay normas que están agregadas respecto de la reducción y no de la suspensión, y viceversa, como por ejemplo esta imputación. Para que vean el motivo de esta forma de pensar, es que, bueno, primero está la forma de interpretar las leyes, de que los capítulos son coherentes, es decir, que se agrega una norma en un artículo, en un párrafo especial, afecta a ese segmento de normas simplemente, que es una interpretación de Kelsen. Pero además, por ejemplo, para que vean, el tema del embargo del 50% está agregado en un artículo en reducciones y en un artículo en suspensiones. Lo que nos dice que si está agregado solamente en uno de los dos, es porque no aplica para ambos. Esa es la forma que interpretamos esto. Entonces, bueno, el descuento que se imputa, hay un descuento de la imputabilidad del aporte del empleador a la FC del trabajador. Las cotizaciones se pueden pagar en 24 meses según esta ley corta. Si la reducción no afecta al mes completo, se va a poder pagar la proporcionalidad, por supuesto, eso también. Y la embargabilidad del complemento. ¿Ya? Ahora, bueno, hay la exclusión que estaba en el artículo 22 de la Ley de Protección del Empleo, sobre empresas que están financiadas por programas y por la Ley de Presupuestos, o que tienen contratos con la Ley de Presupuestos. No se pueden adherir a esta ley siempre y cuando sigan recibiendo estos subsidios, ¿ya? Y la excepción está en las empresas que tienen contratos con el Estado, que se paguen según estado de avance de obras. Como por ejemplo, quizás una empresa está recibiendo lo que le corresponde porque construyó una etapa de una concesión, pero como es por Estado y ya no va a seguir con la obra porque hay una cuarentena, por ejemplo, podrían sujetarse a esta ley porque son de este tipo de empresas. Y la otra aclaración que agrega esta ley es sobre empresas manipuladoras de alimentos de la JUNAEV, que dice que mientras reciban los subsidios los pagos de la JUNAEV, no van a poder suspender ni afectar remuneraciones, y acá está la gran modificación, ni tampoco trasladar a los trabajadores del lugar de trabajo. Eso es algo sensible. Y finalmente, y además, otra excepción a esta ley es que los trabajadores que reciban subsidios de la FCE no se ven limitados en recibir subsidios o beneficios de otras leyes. Y acá hay un tema fundamental que lo pusimos en una diapositiva particular porque es sensible, que es, y lo pusimos acá al final porque esto aplica para tanto la suspensión y para la reducción. Lo que hablábamos antes de las sociedades anónimas aplica para la suspensión solamente porque están agregadas en ese capítulo. Mientras que esta limitación de acá está primero expuesta en términos amplios. No habla de la suspensión. Dice que no podrán acogerse a la presente ley las empresas controladas por sociedades que mantengan capitales o empresas relacionadas en territorios o jurisdicciones con régimen fiscal preferencial. Y acá, cualquier empresa
controlada por sociedades que tengan capitales, y no solamente controladas, cualquier empresa que tenga empresas relacionadas en territorios con régimen fiscal preferencial, no pueden optar a ninguna de las soluciones que entrega la Ley de Protección del Empleo. Entonces acá hay dos grandes conceptos que revisar, que en primer lugar es el control de las empresas, que es un concepto a revisar, y el otro concepto a revisar son las empresas relacionadas, que también es algo que hay que tener cuidado. ¿Ya? Lo que no se modificó es la fuerza mayor, que no se puede invocar fuerza mayor hasta el 5 de octubre, 6 meses, y la resiliación se mantiene, así que ha perdido su efecto, se ha habido disuelto por el paso del tiempo, sin perjuicio que se mantiene. Pero la vigencia de las normas rigen hacia el futuro, no rigen retroactivamente, con excepción de dos que están expresamente mencionadas en la ley, que es las referidas a las cotizaciones de seguridad social, que ya me referí a ellas, de qué hacer, cómo anticipar esta innovación legal, y lo referido a la posibilidad de ejecutar pactos inmediatamente o diferirlos no más allá del primer día del mes siguiente. Todo lo demás es prospectivo. Y prospectivo me refiero a que produce efectos hacia el futuro solamente, no hacia el pasado. Y ese es el motivo porque bueno, ya aclaré a lo largo de este seminario los impactos que puede tener esto respecto a la distribución de utilidades, por ejemplo, y la suspensión de contratos de trabajo de empresas que con la ley corta no cumplirían con los requisitos, pero ya tienen contratos suspendidos. Si ese es el caso, como la ley no puede afectar a esas suspensiones que son anteriores, no debería haber problema con esa suspensión. Sí habría problema con renovar esa suspensión, por ejemplo, o pactar una nueva, por ejemplo. Y ahora también les quería comentar un poquito sobre el oficio, y bueno, esto ya es por último, porque se nos va el tiempo, que el 13 de mayo, es decir, antes de ayer, salió un oficio de la Superintendencia de Pensiones referente al retracto. ¿Y qué dice esto? Dice que la Superintendencia instruyó a la AFC, le pidió a la AFC que instruya sobre el procedimiento que debe implementar para que se restituyan los fondos de cesantía individuales y solidarios que pudieran haber recibido trabajadores cuyos contratos de trabajo están suspendidos. Y esto es lo que hablamos al principio. Hay algunas empresas que se han retractado que han querido dejar sin efecto este pacto de suspensión. ¿Por qué? Porque por distintos motivos. Y el tema es que el retracto en este sentido no está reconocido en la Ley de Protección del Empleo, tampoco está en la ley corta. Entonces hubo una discusión sobre la procedencia de esto, pero ahora ya se aclaró, por lo menos la Superintendencia de Pensiones ya dio una luz de que sería posible retractarse, y le pidió a la AFC que diga cómo hacerlo. Y no solamente eso, bueno, en este sentido es para que dejen sin efecto la medida, así que hay una certeza en ese sentido ya, y como esto fue el 13 de mayo, tiene un plazo de 10 días hábiles para que se dictamine este proceso. Y 10 días hábiles, como estamos hablando de actividades administrativas, los días hábiles administrativos son de lunes a viernes. Entonces, como fue el 13, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tendrían hasta el 27 de mayo para dictar este proceso de cómo llevarlo a cabo. Y un tema importante es que si hubo una pérdida de rentabilidad de los fondos por haberse entregado, la empresa va a tener que sí o sí, según la superintendencia, hacerse cargo de este delta, de esta diferencia de rentabilidad. Lo que sí queda claro es que si la rentabilidad fue negativa de los fondos mientras estuvieron en manos de los trabajadores, no se debe descontar. Es decir, si la AFC entregó X y la rentabilidad fue X más 1, la instrucción de la superintendencia es que la empresa debe reintegrar X más 1. Sin embargo, si la rentabilidad fue X menos 1, la instrucción, como estamos viendo ahora, es que la empresa va a tener que restituir X. Es decir, va a tener que desembolsar
esta pérdida de rentabilidad, que va a depender de la rentabilidad de los fondos. Entonces, hay que estar pendiente a esta fluctuación para ver, en definitiva, si la empresa o la organización a la que usted pertenece está pensando en hacer uso de este derecho que había un vacío legal, pero ya ha sido reconocido. Y claro, así que si no hay pérdida, no procede compensación o ajuste. Bueno, lamentablemente se nos va el tiempo. Hay un montón de preguntas que se están haciendo y intenté, de todas maneras, hacerme cargo de ellas durante la presentación. Sin embargo, dejen sus preguntas acá ahora abajo. Yo voy a intentar solucionarlas o, si en el próximo seminario el tiempo lo permite, hacerme cargo de ellas. Escríbanlas ahora, porque nos quedan como registro. Y vamos a intentar, bueno, si no es tomar contacto con ustedes directamente, vamos a intentar abordarlas ampliamente, porque hay muchas preguntas que me han hecho que han sido respondidas ya. Entonces, sus preguntas las podemos abordar, si son de interés un poquito más general, las podemos abordar durante el desarrollo del seminario mismo, que es lo que ocurrió ahora, que en realidad debo haber respondido unas 15 preguntas que se habían hecho durante la semana. Así que eso, nuevamente agradecerles su participación. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias por elegir la plataforma de PwC del área de servicios laborales que ha proporcionado para ustedes a través de este ciclo de seminarios que ya son 9. Por favor, estén atentos al 10º seminario que va a ser la próxima semana. Nos vamos a mantener en un régimen semanal porque ahora más que nada se justifica porque no sabemos todas las modificaciones que se pueden ir anunciando en los próximos días. Hay muchos temas laborales que están pendientes y otros que se están generando. Entonces hay que estar, ojalá podamos mantener este ritmo que ha sido bastante beneficioso para todos. Y como siempre, agradecer la tremenda audiencia que hemos tenido el día de hoy, como hasta ahora ha sido la tónica, y quedo a su disposición. Mi nombre es Gabriel Halpern Mager, soy abogado de servicios laborales de PwC. Ahí está mi correo electrónico, gabriel.halpern@pwc.com, y estamos disponibles para recibir sus consultas en estos temas y felices de poder ayudar, porque, como comenté, definimos nuestro propósito en esta pandemia de quedar cerca de la comunidad y ayudar lo más posible a entregando información certera, concreta, en estos tiempos de hiperinformación. Así que eso más que nada, agradecer su tiempo y estoy esperando sus preguntas. Así que les vaya muy, muy bien y nos estamos viendo. Saludos a todos.